Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un apasionado de las noticias del mundo del espectáculo, y en particular de tus series y actores favoritos, has llegado al lugar indicado. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom y que ha dejado a miles de personas con la boca abierta. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que para muchos son sinónimo de química televisiva y romance en la vida real. El título lo dice todo. 11 de enero de 2026, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es puro drama, emoción y, quién sabe, quizás hasta un giro inesperado en la trama de sus vidas. Antes de sumergirnos en los detalles, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Tenemos la misión de traerte las noticias más frescas, los análisis más profundos y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Y para no perderte ninguna de nuestras exclusivas, activa esa campanita de notificaciones. Dicho esto, vamos al lío. El 11 de enero de 2026 amaneció y con él, una noticia que nadie vio venir. Durante meses los rumores, las especulaciones y los deseos de los fans habían estado flotando en el aire. Hande Erçel, la deslumbrante actriz que conquistó corazones con su papel en Love is in the Air, y Kerem Bürsin, el carismático actor que nos robó suspiros con Sen Kalkam, han sido el tema central de innumerables conversaciones. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas, e incluso las declaraciones veladas de ambos, habían alimentado la llama de la esperanza y la curiosidad de sus seguidores. Pero, ¿qué ha sucedido exactamente en esta fecha tan específica? Resulta que en la mañana del 11 de enero de 2026, una agencia de noticias de renombre internacional, conocida por su rigurosidad y por tener fuentes de información privilegiadas, soltó la bomba. La noticia, en pocas palabras, era que Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes habíamos dado por hecho que habían retomado su relación de pareja tras un tiempo de especulaciones y dimes y diretes, habían decidido seguir caminos separados. Sí, han leído bien. No se trataba de un rumor, ni de una foto comprometedora, ni de un simple distanciamiento temporal. La información era clara y contundente. La pareja, cuya química en pantalla trascendió a la vida real y se convirtió en una de las favoritas del público, había puesto un punto y aparte en su historia juntos. Inmediatamente después de la difusión de la noticia, las redes sociales explotaron. Twitter se convirtió en un torrente de reacciones. El hashtag #HandeKerem se posicionó rápidamente en las primeras tendencias mundiales. Miles de fans expresaban su incredulidad, su tristeza y, en muchos casos, su decepción. No puede ser verdad, esto es un golpe durísimo para el fandom, pensé que por fin estaban juntos de nuevo, eran solo algunos de los comentarios que se leían. La noticia no solo afectó a los seguidores de la pareja, sino también a la industria. La posibilidad de verlos juntos nuevamente en pantalla, un sueño que muchos alimentaban, parecía ahora más lejana que nunca. La viralidad de la noticia fue instantánea, cruzando fronteras y alcanzando a admiradores de todos los rincones del planeta, que compartían su consternación a través de memes, hilos de debate y emotivas dedicatorias. Profundicemos un poco más en lo que se sabe, o al menos en lo que las fuentes han logrado desvelar. Según los informes iniciales, la decisión de separarse habría sido mutua y tomada en los últimos días de 2025. No hay indicios de terceras personas involucradas, ni de grandes conflictos, lo que en cierto modo, hace la noticia aún más desconcertante y para algunos más dolorosa. Se habla de una necesidad de enfocarse en sus carreras individuales, en proyectos personales y en un crecimiento que al parecer, sentían que no podían alcanzar juntos en este momento. Esto, amigos míos, es el tipo de drama que a menudo supera a la ficción. La sutileza de las razones, la ausencia de un villano o un conflicto dramático, incrementa la sensación de misterio y genera aún más preguntas entre los seguidores. Se especula sobre los detalles de estas conversaciones privadas, intentando descifrar las motivaciones detrás de una decisión tan trascendental. Para poner esto en perspectiva, recordemos la historia de Hande y Kerem. Su relación profesional nació con Sen Kalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. La química entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, era tan palpable que era imposible para el público no fantasear con una relación en la vida real. Y efectivamente, a los pocos meses de iniciado el rodaje, los rumores se confirmaron. Durante un tiempo fueron la pareja de moda, compartiendo momentos de su vida privada en redes sociales, alimentando la ilusión de sus seguidores.
Sin embargo, la relación tuvo sus altibajos y en 2022 se confirmó su separación. Esa primera ruptura ya fue un golpe para muchos, pero la esperanza de una reconciliación siempre estuvo presente, avivada por su evidente complicidad y el cariño mutuo que seguían mostrando en público. Tras la primera ruptura, las esperanzas de los fans nunca se apagaron del todo. Siempre existió esa pequeña llama de optimismo que se avivaba cada vez que se les veía juntos en eventos, cada vez que se daban me gusta en Instagram, o cada vez que Kerem hablaba de Ande con admiración en alguna entrevista. Y de hecho, en los meses previos al 11 de enero de 2026, las señales parecían apuntar a una reconciliación. Habían sido vistos juntos en varias ocasiones, se les había fotografiado saliendo de cenas románticas, y ambos habían hecho comentarios enigmáticos sobre volver a empezar, o dar una segunda oportunidad. Por ejemplo, se rumoreaba que habían pasado juntos las festividades de fin de año, alimentando las expectativas de que el 2026 sería el año de su regreso como pareja. Estos indicios habían sido interpretados por la mayoría como señales inequívocas de una reconciliación inminente, lo que hizo que la noticia de su separación definitiva fuera aún más impactante. Era como si hubieran jugado con las expectativas del público, o como si ellos mismos estuvieran en una montaña rusa emocional, navegando entre la posibilidad de un futuro juntos y la realidad de caminos que divergían. ¿Qué significa esto para sus carreras? Ande Ercel ha estado inmersa en varios proyectos ambiciosos, incluyendo una participación en una serie internacional que, se rumorea, podría catapultarla aún más en Hollywood, consolidando su estatus de estrella global. Kerem Bürsin, por su parte, ha estado trabajando en películas y series con temáticas más maduras y desafiantes, buscando consolidar su carrera como actor versátil y explorando nuevos géneros que van más allá del romance. Una reconciliación entre ellos no solo habría sido una noticia sentimental, sino también una potencial bomba mediática para cualquier proyecto futuro en el que ambos participaran, generando una expectación inigualable. Ahora, con esta noticia, sus caminos profesionales, que ya estaban bifurcándose, parecen tomar rumbos aún más divergentes, lo que para algunos fans representa la pérdida de la oportunidad de verlos colaborar juntos en el futuro cercano. Analicemos las posibles razones detrás de esta sorprendente separación. Si bien no hay información oficial detallada, podemos inferir algunos escenarios basados en patrones comunes en la industria del entretenimiento. En primer lugar, la presión mediática puede ser abrumadora. Cuando una pareja se convierte en el foco constante de la atención pública, cada movimiento, cada silencio, cada gesto es analizado y cuestionado. Esto puede generar un estrés considerable en la relación, forzando una intimidad que no siempre es deseada o sostenible. Los constantes titulares, las conjeturas de los paparazzi y la invasión de la privacidad pueden desgastar incluso a las relaciones más sólidas. En segundo lugar, las carreras en el mundo del espectáculo son a menudo muy exigentes, con largas horas de rodaje, viajes constantes y una gran cantidad de compromisos. Coordinar estas demandas con una relación sentimental sólida puede ser un desafío monumental. Los periodos de rodaje en diferentes países, las agendas apretadas y la necesidad de estar físicamente presentes para apoyar a la pareja pueden convertirse en obstáculos insuperables. Es plausible que la exigencia de sus respectivas carreras, que los han llevado a diferentes puntos geográficos y a enfoques creativos distintos, haya jugado un papel crucial en esta decisión. Además, es importante recordar que a pesar de la química que proyectaban en pantalla, Ande y Kerem son individuos con sus propias aspiraciones y visiones de futuro. Quizás tras intentarlo de nuevo, se dieron cuenta de que sus caminos de vida habían tomado direcciones distintas. La madurez personal, los cambios de perspectiva y el deseo de crecimiento individual son factores que pueden llevar a tomar decisiones difíciles, aunque sean dolorosas. No siempre se trata de un drama con villanos y héroes, a veces, se trata simplemente de dos personas que intentan encontrar su propio camino, incluso si eso significa separarse. Las prioridades personales, los objetivos a largo plazo y la evolución individual pueden llevar a que dos personas que alguna vez estuvieron profundamente conectadas, descubran que sus futuros ya no encajan de la misma manera. La reacción de sus fans es un testimonio del cariño y la conexión que han logrado generar. Muchos sienten que han estado siguiendo su historia de cerca, casi como si fueran personajes de una novela. Cuando esa novela parece llegar a un final inesperado, la decepción es comprensible. Sin embargo, es crucial recordar que ellos son personas reales, y sus vidas, aunque expuestas al público, son suyas para vivir y decidir. La devoción de L.
OsFan se manifiesta en comunidades online donde se debaten teorías, se comparten mensajes de apoyo y se lamenta la noticia con una intensidad que refleja el profundo impacto que Ande y Kerem han tenido en sus vidas. El fenómeno fan, en este caso, se eleva a un nivel casi familiar, donde la felicidad de sus ídolos se entrelaza con la propia. ¿Qué podemos esperar ahora? Es difícil predecirlo con certeza. Podríamos ver a ambos enfocarse por completo en sus carreras, aprovechando este nuevo capítulo para consolidar sus trayectorias individuales y explorar nuevos horizontes profesionales. La posibilidad de que la experiencia, aunque dolorosa, los impulse a alcanzar nuevas cimas en sus respectivas carreras es alta. O quizás con el tiempo las puertas se abran para una nueva etapa en su relación, una que esté construida sobre una base diferente y con una comprensión más profunda de sus necesidades individuales. La vida, como la televisión, está llena de giros inesperados, y el capítulo final de esta historia aún está por escribirse. Lo que es seguro es que la noticia del 11 de enero de 2026 resonará durante mucho tiempo en los círculos de fans y en los medios de comunicación, alimentando debates y especulaciones durante meses, si no años. También es interesante observar cómo esta noticia se filtra en la narrativa de sus fans. Muchos de ellos ya están creando fanficción, teorías y escenarios alternativos en sus mentes y en las redes sociales. Se teoriza sobre los motivos exactos, se buscan mensajes ocultos en sus publicaciones recientes y se imagina un futuro donde, tal vez, se reencuentren en circunstancias diferentes. Esto demuestra el poder de conexión que Ande y Kerem han logrado establecer con su audiencia. Son más que actores, son íconos que generan una fuerte empatía y un profundo interés en sus vidas personales, convirtiendo sus romances en parte de la narrativa colectiva de sus seguidores. Su influencia trasciende la pantalla, tocando aspectos emocionales y personales de quienes los admiran. Para concluir, el 11 de enero de 2026 quedará marcado como el día en que la noticia de la separación definitiva de Hande Erçel y Kerem Bürsin sorprendió a propios y extraños. Una noticia que, si bien ha entristecido a muchos, también nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas y las decisiones difíciles que a veces se toman en la vida, incluso para las figuras públicas. Hemos repasado su historia, la conmoción que ha generado esta noticia y las posibles razones detrás de ella, intentando ofrecer una perspectiva completa y equilibrada de los acontecimientos. La forma en que manejen esta etapa, tanto profesional como personalmente, será observada de cerca por millones de admiradores en todo el mundo. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan compartido este momento con nosotros. Su interés en las noticias del espectáculo es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles el contenido más interesante. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Tenían esperanzas de que volvieran a estar juntos? ¿Creen que sus carreras se verán afectadas? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y crear esta comunidad con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.